Y mire usted por dónde, alguien que sabe muchísimo sobre la materia, que habla muchísimo sobre la materia, que escribe muchísimo sobre la materia, va al Club de Amigos a hablar sobre la materia. Don Javier Urra, muy buenas noches. Pues muy buenas noches y además encantado en hablar y en ser invitado. O sea que muchísimas gracias porque no hay salud sin salud mental. Yo no he planteado el titular cuando la salud mental quiebra después de los titulares porque parecía que era una consecuencia lógica de los titulares que hemos leído. Pero bromas aparte, Sí. ¿estamos en un momento de quiebra de la salud mental o de toma de conciencia de que hay quiebra de la salud Ambas mental? cosas. Yo creo que una de cada 4 personas, y aquí estamos 6, va a sufrir una quiebra en su salud mental grave al menos una vez en su vida. Es verdad que se vive, España es un país que tiene una esperanza de vida de 84 años y además un país muy triste porque junto con Italia son los 2 países con menos natalidad. Tenemos un índice de suicidio que era bajo y ha aumentado. Mueren 3 personas por suicidio por cada persona que muere por accidente de tráfico. Es verdad que ha bajado los accidentes de Mira, tráfico. que bien que saques el tema, porque el otro día teníamos aquí a unos chavales que habían hecho una campaña precisamente para alarmar, a mí me gusta una televisión en las calles, ¿verdad?, del tema de los suicidios, que es un asunto del que yo, toda la vida de periodista, recuerdo que te decían, no se puede hablar de suicidio porque lo que provoca es que haya más gente que se suicida. ¿Y cómo sé si eso es verdad si no puedo informar sobre ello? Claro, yo creo que hay que hablar. Y ya saca un tema que es muy importante. Yo creo que hay que hablar sabiendo cómo se habla. ¿No? Sabiendo cómo se habla. Es decir, yo tengo un centro en Brea de Tajo y 118 profesionales. Yo ahí pasé ayer toda la mañana con los chicos, estaba todo bien. Esta noche una chica que se le ha sancionado se ha intentado ahorcar y además metiendo un lápiz para hacer... bueno, tenemos otra chica sombra que ha avisado. Tenemos una parte de la juventud que te dice si la vida no me da lo que yo espero de la vida no tiene sentido para mí. Que esto es más allá del sufrimiento, de la desesperanza y de la depresión. Y decías que el tema de los psicofármacos. España lleva 2 años siendo el país del mundo, proporcionalmente población, donde se consume más ansiolíticos y somníferos. Y estaba escuchando del ámbito judicial. Yo he trabajado 32 años en la Fiscalía como psicólogo forense, con plaza ganada por meritocracia, por presentarte unas oposiciones, no por no sé qué de la igualdad, que ni ha escrito ni ha publicado. No por estar formado en violencia de género. Claro. Entonces hay un problema que es grave. Si el Consejo General del Poder Judicial, que yo conozco muy bien a sus miembros, y son, o el Tribunal Supremo, no se toma en consideración lo que dicen, nos acontece como el tema de la ley trans y todo el sistema que está llevando, que estamos confundiendo a muchos niños. Naturalmente que hay gente que es trans y que hay que apoyarle y seguirle, pero hormonar y generar intervenciones quirúrgicas, el 20%, luego quieren volver a su estado primigenio, eso es imposible. Pero, joder, escucha a los psiquiatras, escucha a los psicólogos clínicos, escucha a los jueces, escucha a los operadores jurídicos y cometerás menos errores, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de fanatismo ideológico y eso es un problema, sí. Está bien, porque el propio desarrollo de la conversación nos ha ido vinculando con cosas de la actualidad, con lo cual tampoco estaba tan alejado el título del libro del enunciado de los titulares. Yo sé que es un término muy socorrido, a mí y debo decir que me gusta poco por impreciso, pero en líneas generales no se ve una falta absoluta de sentido común. Llámalo sentido de la supervivencia colectiva, si quieres, que es algo más... Bueno, llamaré sentido común a lo que llamaba Víctor Frank expectativa de vida, esperanza de vida. ¿Para qué vives? Es decir, mañana, ¿por qué te vas a levantar? ¿Para qué tienes ganas? ¿Cuál es tu razón de vida? Y la última pregunta de tu vida, ¿para quién he vivido? Esto el problema de este programa no es quién lo emite o de dónde se emite, sino la gente a la que se emite, que es, quieres hacer el mejor programa en un día de la televisión, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Y hay muchísimo de desesperanza. En la política me da la impresión de que hay muchísimo... Yo no me dedico a la política, pero tengo una relación con los políticos muy cotidiana. Pero muy cotidiana. Y hay mucho rencor, mucho odio, cosa que antes, oye, todos se cruzaban al palas. Ahora no es exactamente así. Y todo eso genera en la ciudadanía inseguridad, incapacidad, impotencia, vulnerabilidad. ¿El confinamiento nos ha dañado? Sí, pero veníamos de problemas. Y luego tenemos una salud pública y privada, que esa es otra. Pública y privada. Pusimos en marcha en el Café Gijón hace 12 años una tertulia que se llama Justicia y Utopía. Un nombre muy bonito porque es una redundancia, justicia y utopía. Y una ministra anterior de Sanidad a la que le invité, nada más sentar, dijo, ¿usted qué le parece Sanitas, Asisa y tal? Digo, pues no sé, yo como he tenido 2 infartos no me dejan pertenecer a Sanitas, pero mi mujer, mi hija sí. Me dijo, muy mal. Yo, muy mal, ¿por qué? Ministra, ¿eh? Dice, porque todo tiene que ser público, porque, claro,
Pero bueno, pero es que se hundiría el sistema público si no hay apoyo ahora mismo. Por cierto, una ministra que viene de Asturias y que ese mismo día desde Asturias me habían mandado a mí un caso, y yo tengo una entidad que se llama Recurra Ginso en acuerdo con el Ministerio de Sanidad, pero que es privada. Entonces, es tal falta de criterio, quizá es sentido común, quizá. Es falta de autoridad social de los padres, de los maestros, de los jueces, sin duda. Hay un consumo y una huida con el alcohol. No digo conversar un vino, digo con el alcohol de graduación. El alcohol de aniquilación, sí, lo que son los jóvenes, claro, es increíble. Entonces tenemos ahí unas problemáticas que son realmente graves, sí. Señores, que yo seguro que queréis preguntarle algo. Y es que yo sé que seguiré hablando con él, pero me voy a dilatar. Déjame que te mezcles, a ver si es posible, Sí, cómo no. iba a decirte, la política y la psiquiatría. Sí. En realidad, una ideología política, en cuanto que supone un reduccionismo, una explicación del todo por una parte, lucubrada por un tío, por una idea, al fin y al cabo, por eso es ideología, y construir con eso toda una visión del mundo, una Weltanschauung, como dicen los alemanes, ¿no es una patología psiquiátrica la propia ideología? Bueno, la pregunta es que es muy buena, muy capciosa al mismo tiempo. Es decir, claro, y se habló aquí de cesarismo. Oye, ahora hemos visto unas imágenes de cómo recibía al molto honorable, que además es mucho más bajito. Es decir, a mí Pedro Sánchez me llama la atención, es alto, es majo, es atractivo. Joder, cuando sale fuera, pues pasa como sale el rey. Salimos tú y yo y dice, coño, estos también son españoles, más bajitos, más achaparrados, más... Pero se siente guapo, se sabe guapo, no puede entender que... Y este es un problema que tiene la sociedad. Un señor de Vox le es muy difícil creer que pueda haber alguien de Unidas Podemos, Errejón. Y a este de Errejón le cuesta mucho pensar que haya gente de Vox. Es decir, la capacidad para entender que somos distintos es realmente un problema. El hacer una sociedad de gente que tiene que dar las gracias porque te apoyan económicamente en vez de trasladar ¿qué hace usted por los demás? Kennedy, esforzarse, ese es un problema. Claro, claro que tenemos un infantilismo y yo este año quiero dirigir un curso en San Sebastián que vaya en ese criterio, la inmadurez colectiva. ¿Eso viene dado desde arriba? Sin duda, y es que lo he dicho antes, yo veo gente que está en los ministerios que es gente muy incapaz. Muy incapaz. Y yo pertenezco a la Academia de Psicología de España y estoy en la, yo qué sé, la Fundación Merck y ves una gente muy capaz a la que no se le escucha nada. Por lo tanto, el mundo al revés es más. Hoy tú dices, tal alumna es de 9 y pico, yo lo he dicho de esta chica que ha desaparecido en Gijón, Sandra Bermejo, que trabajó conmigo, era una chica que yo me la traje porque tenía de media un 9,80. Hoy hasta te dicen, no digas que soy de 9,80. Queda como mal, ¿pero por qué? Si eres estudiosa, muy capaz y muy válida. Sí, hay algo de patología ahí, sin duda, de una sociedad que ha perdido valores, que ha perdido espiritualidad, no digo ya religiosidad, pero sí espiritualidad, un sentido, ¿no?, de la vida, y por lo tanto todo es psicofármacos, todo es huida, todo es la búsqueda de la felicidad de manera perentoria, y por lo tanto hay mucha quiebra, claro, sin duda sí. Interesante, eso me recuerda lo que decía Pitirín Sorokin, que la felicidad se podía medir como un cociente de lo que tienes y lo que deseas. Claro, no se le puede pedir a la vida más... Si tienes 3, pero deseas 2, eres feliz. Claro. Si tienes 9, pero deseas 10, eres infeliz. Y tenemos muchos jóvenes que son así, como el cristal, duros pero frágiles. Y tiene que ser al revés. Ahora que ha gustado tanto la resiliencia, cuando Nadal, encantador, o Federer, encantador, pegan un pelotazo, la pelota se deforma y vuelve a su ser. La austeridad, lo bien hecho, el criterio moral de la vida, eso se nos ha diluido y eso es un grave problema. Por eso estamos todo el día con normas, con leyes y con cámaras, porque no somos capaces de acondicionarnos, ¿no?, como personas y tener una tertulia y salir a pasear y estar en contacto en la naturaleza, que esos son las grandes vacunas sociales, perdón. No, Javier, no, sí, es interesantísimo. Lo que pasa es que tú has dicho antes que llegaste a fiscal forense por meritocracia. Claro. Así lo hace cualquiera, ¿no?, estudiando y ganando claro. un concurso público. El único problema que tenemos es que dices muy bien que en los ministerios hay gente muy buena, efectivamente, y doy fe de ello, y resulta que los que nos dirigen son la única profesión que no tiene ninguna barrera de acceso para llegar a ministra, a presidente, a nada. Puedes llegar de cualquier manera porque eres elegido. ¿No es un déficit legal que tiene España el que no haya un mecanismo de inhabilitación por el que un presidente megalómano, narcisista, psicopático pueda ser inhabilitado a pesar de que tenga una mayoría en el Congreso?
Pues es difícil, porque eso es la democracia, ¿no? Que es un sistema a psicópatas y asesinos. Es que, claro, no, pero es que, fíjate, lo que estamos aquí debatiendo ya es un tema de gran complejidad. ¿Las ideas las debe de transmitir la gran masa? La respuesta es sí. Yo tengo muchas dudas, muchísimas dudas. Yo creo que hay muchos temas de gran complejidad que requieren de grupos reducidos, profesionales, estudiosos, altruistas, generosos. ¿Sí? ¿No? Yo vengo aquí a la tele porque se me invita y estoy encantado, pero no cobro por venir. ¿Y cuántas cosas haces en ese tema? Menos mal, claro. no me habían dicho Mira, nada. te voy a decir una cosa que te va a gustar. Cuando yo dejo de ser defensor del menor, montamos la Fundación Pequeño Deseo. Está en la calle Ibiza, número 4, cuarta planta. 6.000 deseos. Niños que a veces están muy enfermos, algunos mueren, y entonces dices, oye, quiero que tal futbolista, hablando de Qatar, venga a ver a un niño a Burgos, o quiero ir a Egipto con un avión medicalizado, o quiero... 6.000 casos hemos hecho. La gente, cuando le das la oportunidad de ser buena, es muy buena. ¿Quién nos da el dinero? La gente, las empresas, sin decir jamás los nombres. Es decir, claro que la gente es mucho más maja y más sana que a veces. Ahora bien, para llegar a ciertos lugares y a cierto poder, hay que ser muy psicopático, muy insensible. Cuando yo en Fiscalía preguntaba a un chaval, ¿te preocuparía atropellar a un perro? Te decía, mío. Cuando yo a un chaval que teóricamente había violado, le preguntaba, copa, vino, tierra, luna, mujer, puta. Es que eso es lo que piensan. Es decir, cuando tú planteas qué nos pasa a la sociedad, es que un grupo de chavales formados, universitarios, y sin ser un delito en absoluto de odio, pero van desde una residencia y le dicen a la otra, putas, ninfómanas. Está un poco en el entorno, en el ambiente, la cocaína, la prostitución, es decir, una sociedad que es muy patológica. A nosotros nos toca trabajar con N igual a 1. Pero si tú consumes mucho tabaco, el riesgo de un cáncer se eleva. Por lo tanto, la prevención tiene que ser mucho más social. Y bueno, y claro, ese tipo de presidente que tenemos sufre muy poco. Es decir, cuando él miente, miente. Yo tengo mis dudas. No, yo creo que no. Él se cree su verdad. Claro, le pones el polígrafo y sale que es cierto. Claro, porque... Pero bueno, la presidenta que fue del Molto Honorable decía que su hijo pues tenía Ferraris, Jaguar, etcétera, pero que los compraba por fascículos. Eso es que miente o ya llega a creerse que lo que es bueno para él es mejor. Te lo ha dicho. La Fiscalía está absolutamente para lo que diga quien lo gobierna. Claro, a partir de ahí la gente tiene una gran desconfianza y... Bueno, es un problema, sí. Yo creo que estamos en un problema. Juan Antonio y Patricia, últimas preguntas para Javier Urra, que a todo esto está aquí porque el 1 de diciembre a las 6 de la tarde está en el Club de Amigos hablando precisamente de este libro. Exacto. Y de todas estas cosas, porque si no, jueves 1 de diciembre a las 6 de la tarde. Exacto. Hay que llamar antes, será presencial, y me imagino que como siempre presencial y al mismo tiempo online, pero hay que llamar para estar. Juan Antonio. Sí, en el camino para curar, entre comillas, a esta sociedad. Has mencionado a Kennedy, ¿no? Es el hecho de sentir que hay un objetivo común o unos ideales comunes en una sociedad para conseguir algo. Me da la sensación que eso falta, ¿no? Y que poder movilizarlo de alguna manera, no de la misma manera que lo hizo Kennedy, pero quizá de otra, pueda ser una solución. Yo veo a mis alumnos en la universidad, ¿no? También a veces muy perdidos, sin saber muy bien cuál es el objetivo, qué se pide de mí. Y en todo eso, si las nuevas leyes educativas que van a facilitarlo todo, precisamente, lo que hacen es ni fomentar el talento y al revés, rebajar completamente el nivel para no darte, en definitiva, unas ganas de luchar, unas ganas de ser mejor. Me da la sensación que eso puede estar afectando completamente. Pues claro, yo no puedo estar más de acuerdo. Primero, las personas, los contertulios que hay aquí, tenéis mucha facilidad de palabra. Segundo, los televidentes tienen que saber que todo el mundo tiene aquí todo escrito, trabajado, da gusto, ¿no? Como venís con notas. Hoy en día tú tienes alumnos que los sacas a hablar y dicen, no me haga eso. Exacto. Bueno, si es que bueno, te voy a decir, han perdido el lenguaje. Soy de los pocos profesores en la Complutense que examina oral. Claro. Lo he hecho toda mi vida. Claro, pues te denunciarán por maltrato, sí. Ya, les cuesta, pero lo hacen. Claro, entonces hemos hecho una sociedad donde no se puede poner la nota muchas veces porque dañas. No, pero bueno, usted suspende porque es vago lo que tiene que hacer. Pero, por ejemplo... No, ya he visto con la ley del solo sí es sí. Claro. O sea, no suspende porque eres un fascista. Claro, es que es un fascista. La palabra es esencial. La riqueza del lenguaje es un imán prosocial, es afectivo, puede curar, puede dañar.
Y por lo tanto, claro, se está perdiendo la riqueza del lenguaje y se está muy en el clic de aquí y ahora, por lo tanto no admites frustración, no difieres gratificaciones, y ahí es donde tenemos muchísimos problemas. Ahora yo creo que la capacidad de estudio, transmitir que la memoria no es importante, pero la memoria, sin memoria no hay futuro. Pero hoy hablaremos, Sin si da esfuerzo. tiempo, de la nueva la protesta masiva, por ejemplo, de la Real Academia Española, que ha entrado por fin, hombre, mira tú por dónde ha entrado la RAE contra las nuevas pruebas de selectividad. Porque bajo el principio, estas pruebas de que no se trata de aprender cosas enciclopédicamente, sino de conectar conocimientos. Entonces, vamos a ver, o sea, ¿cómo puedes conectar conocimientos si antes no te los has aprendido? ¿Primor? Claro. Bueno, pues al parecer esta pregunta no se la ha hecho nadie. Bueno, ya la montada lo veremos. Última pregunta, Patricia. Y yo, bueno, pues por cerrar un poquito toda la ronda de preguntas, querría centrarlo más en positivo. Vemos unos jóvenes, como usted ha indicado, que son completamente dependientes de los psicofármacos, en algunos países con especial preocupación, como es el caso español, y además a lo que se le suma una salida laboral absolutamente terrible. Incluso hay generaciones que han sufrido 2 crisis. Mi pregunta es, ¿cuál es el consejo que usted da para mejorar la salud mental de los más jóvenes, desde los adolescentes hasta gente incluso de 30 años? ¿Qué tiene que cambiar en la sociedad, en la educación? ¿Cuál es el cambio profundo que tiene que haber en las familias, si es que tuviese que haber, para poder, bueno, pues volver a crear hombres felices? Bueno, felices hasta donde puede ser el ser humano que sabe que va a morir o que la gente que más quiere va a morir antes que él. Primero, amor. Esto es esencial, el amor en las casas, seguridad, tener un nivel de relación con gente sana, porque te gusta el ballet, porque te gusta el deporte, contacto con la naturaleza. Yo a un hijo lo llevaría a un campamento, seguro. Con 9 años lo llevaría a un hospital a ver niños enfermos, seguro. Lo llevaría a ver a la abuela que tiene Alzheimer y que huele mal porque tiene incontinencia urinaria. Le pondría, por lo tanto, lo que es el cariño, la ternura, pero lo que es también la obligación. Y le pondría, yo creo que ha salido hoy en la mesa, lo que es el tú. La esencia del ser humano es el tú. O sea, ¿para qué estamos aquí si no tenemos televidentes? No tendría ninguna razón. Lo importante es el tú, aunque no lo conozcas. Y ahí es donde hay que educar. Dicho eso, tenemos jóvenes muy preparados, gente muy pertinaz, que continúa, etcétera. Igual que tenemos alumnos que no se esfuerzan, hay otros que sí. Dicho eso, en un Madrid, un alquiler de un piso son 800 euros. ¿Qué nóminas tienen? 1.100. ¿Cómo te unes en pareja? ¿Cómo tienes hijos? Entonces, hay una sociedad ahí que está un poquito desesperanzada. Y ahí entraríamos un tema que a mí se me escapa, que es que todos los que vamos para jubilados pedimos y exigimos. Bueno, y los jóvenes, y yo crearía una figura que no es el defensor del menor, para eso ya estuve yo. Que, por cierto, yo era absolutamente autónomo. En cuanto me quitaron a mí, ya pusieron otros que ya tenían dependencia política. Porque gente que es realmente autónoma crea mucho problema. Y en la vida es muy importante ser independiente, pero yo creo que hay que transmitir un defensor del futuro. Es decir, las medidas, las noticias, lo que hacemos hoy va a revertir en nuestros hijos y en nuestros nietos. Alguien tiene que pensar en las generaciones futuras porque no son el futuro, son ya de hecho el presente. Pero hay que darles esperanza, hay que darles ilusión. Y desde luego quitar el criterio de los niños de sois el futuro, sois el presente. Y trabajo, ¿verdad? Y trabajo. Y luego, eso sí, esforzarse. Joder. Oye, venir esta noche a un programa y decir, oye, pues, y mañana levantarte pronto, pues, irte a la cama con la conciencia de decir, he hecho lo que yo creo que tengo que hacer, pero eso hay que mamarlo. En los hogares hay que vivir la austeridad, hay que ir a las zonas rurales, y no dar todo tan fácil, tan comprado, con dinero. Yo me acuerdo con Miguel de la Cuadra Salcedo, que decía, joder, es que, ¿te acuerdas que hacían aquellos viajes? Y dice, y una vez estaban todos los chicos españoles y estaban niños de otros países, oye, y cogían piedras para los abuelos, cogían la madera, y los niños españoles, si no podían comprar, es decir, a lo que tú decías, estamos perdiendo ciudadanos y estamos teniendo mucha gente que es, yo compro, yo exijo, y el que paga exige. ¿Por qué? El cliente siempre tiene razón. ¿Por qué? O sea, ese tipo de cosas. Todo el mundo exige. Yo valgo mucho. Esto es una cosa que dice todo el mundo. Terrible. Oye, vete a una reunión de comunidad de vecinos y verás si todo el mundo vale mucho. O sea, y sentido del humor, ¿eh? Sí. Y sentido del humor que no falte. El jueves a las 6 de la
tarde, jueves 1 de diciembre a las 6 de la tarde. Javier Urra, aquí en el Club de Amigos, cuando la salud mental quiebra. Javier Urra, muy gracias. Un sitio que se llama Club de Amigos es un buen sitio Pues, para dar las maravilloso. gracias. No, gracias a Maravilloso. vosotros por invitarme. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar del Mundial de Fútbol de Qatar, de la COP27, de la ley del solo Sánchez de Sánchez y todo el follón de la actualidad del día. Enseguida venimos.